Muy buenas tardes con todos. Nosotros somos el grupo número 4, conformado por Pablo Granda, Mauricio Morocho y mi persona, Karen Vivanco. En esta ocasión hablaremos sobre el proyecto del segundo bimestre que conforma la carretera del Parque Nacional Podocarpus del tramo desde el ingreso de este hasta el refugio de Cajanuma. Veremos el diseño geométrico de la carretera y el análisis de consistencia de dicho diseño. El diseño geométrico de la carretera conformará los parámetros de diseño, trazado planimétrico, resumen y conclusiones. Dentro de la clasificación de la carretera de nuestro proyecto, de acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas del 2003, ha categorizado las carreteras principalmente según el nivel de tráfico y la cantidad de calzadas necesarias en lugar de su función jerárquica. Nuestra carretera corresponde a la clasificación vecinal de clase 5, ya que se tiene un TPDA de 27, por lo cual es inferior a 100. Entonces se clasifica como una vía vecinal debido a que su función principal radica en facilitar el acceso a lugares locales, que en este caso es el acceso hacia el Parque Nacional Podocarpus. De acuerdo con la topografía de nuestro proyecto, constituye a un terreno montañoso y, de acuerdo a Invías del 2008, se caracteriza principalmente por las inclinaciones transversales del eje de la vía, que oscilan entre 13 y 40 grados. En su construcción generalmente implica movimientos de tierra significativos, lo que genera desafíos en la planificación y en la explanación. Entonces, las pendientes longitudinales principales de este tipo de carreteras estuvieron comprendidas entre 6 y 8%, y se puede visualizar en la figura 1 nuestro mapa de pendientes de la zona del proyecto. Para la velocidad de diseño, de acuerdo con la MOP de 2003, el límite máximo recomendado es de 40 km por hora, estableciendo un valor absoluto de 25 km por hora para carreteras montañosas de clase 5. Nuestro TPDA de diseño es de 27 y, aunque la MOP sugiere el valor de 25 km por hora como el más apropiado, en virtud de ser un rediseño con la meta de mejorar la ruta original, se ha optado por una velocidad de diseño de 40 km por hora, que se encuentra dentro del límite recomendable, como se puede visualizar en la tabla. Esto con la intención de superar la calidad de la ruta original, ya que la utilización del valor de 25 km por hora resultaría en un diseño que podría ser igual o incluso inferior a la versión original. Para el radio mínimo, de acuerdo con García Ramírez 2022, se seleccionan radios mínimos para cada velocidad particular. Establecemos un coeficiente de fricción transversal máximo, considerando condiciones críticas como carreteras mojadas, deterioradas, neumáticos desgastados, entre otros aspectos. Si visualizamos la tabla de la MOP de 2003 en base a nuestro TPDA de diseño, que es de 27 vehículos por día, en ambos sentidos se tomó el valor de radio mínimo de la curva horizontal, que es igual a 42 metros, correspondiente a un TPDA menor a 100. Esto para carreteras, como se mencionaba anteriormente, de clase 5 y tipo de topografía montañosa. Como se puede visualizar en la tabla, se determina mediante el cálculo de tasa máxima del peralte y factor de fricción lateral máximo elegidos para el diseño, esto para el radio mínimo de velocidades específicas. Tomando como punto de partida el radio mínimo del proyecto, se crearon y modificaron los radios para que cumplan con los valores mínimos establecidos, como se visualiza en la tabla 4, que es en función de la velocidad de diseño de cada curva y un peralte máximo de 8%. Si visualizan la figura 2, se puede observar los radios que utilizamos que superan los valores mínimos. El incremento o reducción de los radios es gradual, teniendo un factor de 1.5 de aumento o reducción. Y finalmente se usaron valores pequeños únicamente en lugares necesarios para que el alineamiento se adapte a la topografía del terreno. Para el ancho de calzada, se opta por un valor más amplio de 5.4 metros con 2 carriles, según las recomendaciones de la AASHTO 2018, para carreteras con un TPDA menor a 400 vehículos por día en ambos sentidos. Entonces, esto nos permite el adentramiento de los vehículos en ambas direcciones y mejorar la comodidad de los conductores. Además, en base a la misma norma, también se ha determinado una longitud de berma de 0.6 metros, teniendo en cuenta los mismos parámetros de la selección.
Para el bombeo de nuestro proyecto, de acuerdo con la normativa del Ministerio de Obras Públicas, se ha optado por un bombeo de 4% para nuestra capa de rodadura, correspondiente a una capa granular o macadam, dado que nuestro TPDA es bajo, que es de 27 vehículos por día en ambos sentidos. Entonces, esta decisión se basa en el tipo de pavimento y las condiciones de tráfico específicas de nuestra carretera. Para la velocidad específica, siguiendo con el procedimiento de García Ramírez de 2022, las velocidades específicas de las curvas horizontales fueron asignadas en el sentido de ida y en el sentido de vuelta. Entonces, en situaciones donde no se contaba con velocidades, al inicio del análisis se permite asumir la velocidad de diseño de tramo homogéneo en una dirección, mientras que en la otra la velocidad de inicio se estableció como la velocidad específica determinada en el primer intento. A lo largo de este proceso fue esencial contar con un diseño preliminar en planta obtenido mediante la utilización de cambio de diseño del tramo homogéneo correspondiente, y tras realizar los cálculos se necesita ajustar el diseño hasta que los radios fueran mayores que los valores mínimos por cada velocidad específica. Y finalmente, basándonos en las velocidades específicas, como se visualiza en la figura, se determinan las velocidades específicas de las intertangencias, y este proceso implica seleccionar la velocidad más alta entre las velocidades específicas de las curvas horizontales. Y en la figura 4 se muestra el perfil de velocidades, donde se ha colocado la velocidad de diseño del alineamiento y se han agrupado las velocidades específicas de las curvas y las intertangencias en función de las abscisas donde estén situados sus elementos. Trazado planimétrico. Se ha realizado el trazado a partir de la ruta 1, anteriormente seleccionada como predilecta entre las 3 alternativas de rediseño, por mejor eficiencia en seguridad y comodidad de los conductores, además de haber realizado un análisis de costes. Su trazado preliminar sin curvaturas se ha realizado teniendo en cuenta que mantenga pendientes entre 8 y 14%, de manera que se ha adaptado lo más cercano a la topografía de la zona y evitado el máximo número de retornos posibles. Con dicho trazado preliminar se suavizó la geometría, limitando vértices a aquellos puntos donde se necesita un cambio considerable de dirección, sin afectar en gran medida a la pendiente del original del trazado preliminar. Consecuente, se eliminó estos vértices y se integró curvas horizontales, simples y espirales con características en función de los parámetros que veremos más adelante. Curva horizontal. Se han integrado curvas circulares simples en las ubicaciones estratégicas de las aristas. Estas curvaturas, que son fundamentales para el diseño geométrico de la carretera, deben cumplir con los valores de radio mínimo establecidos. Dichos valores se determinan en función de la velocidad de diseño específica de cada curva, un parámetro crucial en la ingeniería de carreteras que afecta tanto a la seguridad como a la eficiencia del tráfico. En esta figura se muestra un diagrama detallado de las curvaturas que se han incorporado en todo el rediseño de la carretera. Este diagrama proporciona una representación visual de varios aspectos clave del diseño. En primer lugar, se presenta el ancho de cada elemento del trazado, un factor que puede influir en la capacidad de la carretera y en la comodidad de la conducción. En segundo lugar, se muestra el inverso del radio de cada curva, una medida que nos da una idea de la agudeza de la curva. Transición de peralte. Para ilustrar los conceptos discutidos anteriormente, se ha calculado la transición de peraltes de la curva simple, número 2 del alineamiento. Este diseño de peralte se ha realizado teniendo en cuenta varios factores clave. En primer lugar, el presente rediseño cuenta con 2 carriles, lo que puede afectar a la capacidad de la carretera y a la comodidad de la conducción. En segundo lugar, se ha considerado un peralte máximo de 8%. Por último, se ha tenido en cuenta un bombeo de 4%. Estos cálculos y consideraciones son fundamentales para garantizar una transición suave entre la tangente y la curva circular, lo que a su vez puede mejorar la seguridad y la eficiencia del tráfico en la carretera. Es importante destacar que todos estos cálculos se realizaron siguiendo los principios de la ingeniería de carreteras y teniendo en cuenta las normativas vigentes para garantizar la seguridad y la eficiencia del tráfico en la carretera. Curva espiral de transición.
Para poner en práctica los conceptos sobre geometría de curvas circulares simples y espirales de Euler, se ha elaborado una tabla que muestra el abscisado y las coordenadas topográficas finales de los puntos clave de la curva con espiral. Número 28 del alineamiento trazado. Esta curva con transición se calculó teniendo en cuenta un radio de 95 metros. El punto de intersección, PI, se encuentra ubicado en las abscisas 4 Simoens 7909 y se determinó una longitud de espiral de 25 para la realización de este cálculo. Este valor es crucial ya que la longitud de la espiral influye en la suavidad de la transición entre la tangente y la curva. Longitud de la espiral. Según nos indica García Ramírez, es permisible emplear longitudes de curvas en espiral que sean mayores que la longitud de espiral máxima. Sin embargo, en caso de optar por estas longitudes más extensas, se debe tener en cuenta la posibilidad de aumentar el ancho de la vía en la curva para reducir el riesgo de intrusión en los carriles adyacentes. En última instancia, en caso de que la longitud preferida para la curva en espiral sea inferior a la longitud de espiral mínima establecida, es necesario emplear la longitud mínima de la curva en espiral en el diseño. En este capítulo se realizó un análisis del diseño geométrico de la carretera, considerando aspectos clave como la velocidad de diseño, el radio mínimo de curvatura, el peralte, el bombeo y las longitudes de las curvas y entretangencias. Se emplearon normativas y teorías de ingeniería de carreteras para garantizar la seguridad y eficiencia del tráfico. Determinamos el radio mínimo de proyecto basándose en las condiciones críticas de la carretera y el nivel de confort del conductor. Se estableció un coeficiente de fricción transversal máximo, considerando condiciones como carreteras mojadas, deterioradas y neumáticos desgastados. Se diseñaron curvas circulares, simples y espirales de Euler para garantizar una transición suave entre la tangente y la curva circular. Además, se calculó la longitud de las espirales de transición considerando la comodidad del conductor y las variaciones en la posición lateral de los vehículos. Implementamos una capa granular para la superficie de la carretera en función de la velocidad de diseño reducida y se adoptó un peralte máximo de 8% para evitar el deslizamiento lateral del vehículo. Se determinó el ancho de calzada basándose en el tráfico promedio diario anual TPDA de diseño. En conclusión, el diseño geométrico de la carretera se realizó teniendo en cuenta las normativas vigentes y las características específicas de la carretera. El diseño resultante garantiza una transición suave entre la tangente y la curva circular, lo que mejora la seguridad y la eficiencia del tráfico en la carretera. Este diseño también respeta los límites permisibles de pendiente, contribuyendo a la seguridad y comodidad de los usuarios. En última instancia, el diseño geométrico de la carretera es fundamental para garantizar un tránsito fluido y seguro para los vehículos que recorrerán la ruta. En este capítulo veremos los análisis de consistencia de diseño, donde veremos parámetros de diseño, análisis de consistencia manual de criterio 2, análisis de consistencia por IHSDM criterio 2, resumen y conclusiones. Parámetros de diseño. Los primero que debemos entender para entender todo este capítulo es que son los criterios de consistencia del diseño, en el cual definimos el criterio número 1 como la diferencia de velocidades de operación y velocidades específicas de los mismos segmentos. En el criterio 2 nosotros definimos la diferencia entre el mismo segmento pero con las velocidades de operación, entre tramos de curva y rectas. En el criterio 3 definimos la diferencia de fricción lateral de cada uno de los tramos, específicamente de las curvas. Para este diseño y análisis hemos decidido aplicar el criterio 2 a nuestro alineamiento. Para determinar la consistencia por el criterio 2 procedemos a determinar el perfil de velocidades, esto tomando en cuenta que el conductor tomará una aceleración de 0,85 metros por segundo al cuadrado cuando sea una recta en los casos posibles. Para las curvas, técnicamente únicamente utilizaremos una fórmula convencional, pero el caso de las entretangentes comienza a ser más complicado. Para eso tenemos diferentes casos. En el primer caso, nuestro vehículo no tiene el favor ni la longitud suficiente para acelerar, por lo cual transita y baja su velocidad o aumenta para adaptarse a la siguiente curva. En el caso 2, nuestro vehículo tiene suficiente longitud como para acelerar y llegar a una velocidad máxima de operación. Esta velocidad la veremos más adelante. Esta velocidad máxima de operación la mantiene hasta que llega al punto en que ve que tiene que reducir o aumentar su velocidad para llegar al siguiente punto. En el caso 3, simplemente nuestro caso de car auto llega a una velocidad pero no tiene la suficiente longitud para llegar a su velocidad máxima, por lo que lo disminuye para adaptarse a la siguiente curva.
Ya entendidos esos conceptos, procedemos a realizar el perfil de velocidad. Para determinar la velocidad de operación en las curvas y entre tangencias, procedemos a utilizar las ecuaciones ya calibradas de velocidad de operación en la tabla 1 y 2 del artículo de García Ramírez y Alberca. Estas ecuaciones están calibradas para la ciudad de Loja, en Ecuador, lugar cercano a nuestro centro o lugar de estudio de la vía. Para este perfil, como podemos ver, hay una velocidad deseada o velocidad máxima. Esta velocidad máxima se determina mediante las ecuaciones aplicando el valor máximo que se podría obtener despejando los radios límite. Como podemos ver en este perfil, no podemos encontrar una transición directa de curva a curva, por lo cual no encontramos caso número 1 y nuestro perfil nunca llega a topar el límite de velocidad deseada, por lo que tampoco llega a ser caso 2. De esta manera determinamos que todo nuestro alineamiento termina en un caso 3, siendo que no tienen longitud suficiente como para llegar a una velocidad máxima, pero tampoco tienen una longitud tan baja como para que sea una transición directa de curva a curva. Parámetros de diseño para IHSDM. Ya se han determinado algunos de sus valores, como son el bombeo, la velocidad de diseño o el peralte máximo. Sin embargo, hay nuevos valores que necesitaría este programa para calcular la velocidad de operación, como son el límite de velocidad, que se ubicaría entre valores de 60 y 70, del cual seleccionamos 60, que es la que más se adapta a nuestra sección. Y también el Road Hazard Rating o radio de peligrosidad, que en función de los tramos y qué tan peligroso sería un desbordamiento del vehículo en esta zona, se determinará un valor del 1 al 7. Análisis de consistencia por el método manual criterio 2. En el siguiente gráfico encontramos las diferencias que hay entre secciones o elementos de velocidad de operación. Como podemos ver en la sección principal, al principio no existe mucha diferencia ni velocidad ni de acción, por lo cual nuestro perfil se encuentra bueno en esa sección de diferencia, siendo que casi en la segunda cuarta parte se encuentra un pequeño tramo que llega a aceptable, llegando a un valor de 14 km por hora de diferencia de velocidad. Sin embargo, la mayoría de nuestro alineamiento se encuentra por debajo de este límite de 10 km por hora, siendo la mayoría de nuestra parte de nuestra consistencia en estado bueno, por el método manual. Análisis de consistencia por IHCDM, criterio 2. En sentido de ida, el software nos ha proporcionado ciertos datos de la velocidad de operación. Como podemos ver, la mayoría de datos se encuentran entre 60 y 70, siendo valores muy bajos de diferencia, lo que vemos a continuación. Los picos máximos llegan a 74, pero se mantienen en valores bajos y llegando por lo general a 71-72. Obtenemos una mayor diferencia de velocidades de operación de 9 km por hora y un promedio en general de todos esos tramos de 4,1 km por hora. Todos estos criterios resultaron siendo buenos, pues no se encuentran sobre los 10 km por hora de diferencia. Para el sentido de vuelta es casi totalmente similar al sentido de ida. Esto puede deberse a que la mayoría de las velocidades específicas de las curvaturas son 40 km por hora, excepto por unos pequeños tramos en que llegan a 50. Aquí nuestra velocidad máxima se mantiene en 9 km por hora, pero nuestro valor promedio pasa a 4.2, con una diferencia de 0,1 km por hora con el sentido de ida. Comparación de resultados entre método manual y IHSDM. Los patrones son similares en su forma entre los dos métodos, sin embargo las velocidades de operación por el método manual son mayores, en cambio las diferencias de velocidades en el método IHSDM son menores. Sin embargo, la diferencia de velocidad promedio de operación entre estas secciones resultan bastante iguales, siendo que una es de 4,2 km por hora y la otra del método manual es 5,3 km por hora, teniendo una diferencia entre 1 km por hora. Finalmente, como resumen y conclusiones, podemos determinar que nuestra ruta ha cumplido con todos los parámetros de consistencia, estando mayormente en un sentido bueno, con lo que se puede determinar como segura y operativa. También ha cumplido con los métodos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la norma AASHTO, siendo que también se ha determinado su seguridad por IHSDM y un método manual de consistencia. Utilizamos las siguientes referencias bibliográficas para realizar este proyecto. Gracias.